Bueno, muy buenos días. Sin más preámbulos, vamos a empezar entonces esta presentación, pero quiero empezar enfatizando que hasta hace poco hablábamos de hipertensión como factor de riesgo. Hoy día sabemos que la hipertensión no es un factor de riesgo. Hoy día hablamos de enfermedad hipertensiva. Y para que un tratamiento antihipertensivo sea exitoso, se requiere de la interacción de tres actores. Uno, obviamente, el médico, nosotros, que necesita actuar rápidamente, oportunamente, para diagnosticar al paciente y hacer un manejo oportuno y racional de ese enfermo. Por otro lado, el paciente, que necesita entender el problema, y aquí el médico nuevamente juega un papel crucial. ¿Por qué? Porque los médicos tenemos que tener esa capacidad de coaching, de informar al paciente, de convencerlo de su riesgo. No es simplemente, estás hipertenso, tomaste estas pepas y nos vamos en 3 meses. Eso no es el manejo de la hipertensión. Es comprometer al enfermo con su problema, hacerlo entender que la hipertensión es un desencadenante de ataques cerebrovasculares, de infarto de miocardio, falla cardíaca, falla renal, diálisis, amputación, todo lo que ustedes conocen. Por el enfermo hay que hablarle, hay que informarle. Porque a veces nos limitamos simplemente a la fórmula y vengan 3 meses. Entonces se requiere de que el paciente entienda ese problema de su enfermedad y indirectamente estamos logrando un papel muy importante que es la adherencia y la persistencia del tratamiento. Y el tercer factor, los medicamentos, que deben ser simples, efectivos y bien tolerados. Y para cada paciente escoger el mejor medicamento. No existe hasta la fecha el mejor antihipertensivo. Existen antihipertensivos para enfermos, pero no enfermos para hipertensión. Ahora bien, ¿por qué estamos fallando los médicos? Por muchos factores. Uno, conocido ya, la inercia terapéutica, y es que sabemos que el enfermo está hipertenso, lo empezamos a tratar, pero en el siguiente control vemos que no está cuadrada, las cifras tensionales no están en las metas, que el enfermo no ha bajado de peso o que sigue fumando, etc. No estamos haciendo nada, estamos haciendo una inercia que simplemente decirle al paciente viejito, camine un poquito más y tome otra pepa, aumente la dosis, eso no nos lleva a ninguna parte que evite desenlaces. Lo que ya mencionamos, mala adherencia y persistencia por ignorancia del paciente. Como la hipertensión no duele, yo para qué me tomo estas pepas que me da artera, que el vecino me dijo que hay impotencia sexual, que otro vecino me dijo que eso mataba, que otro vecino me dijo, más aparte me la gasto en otras cosas, o si el HPS me da el medicamento gratis por lo otro sanitario, porque eso gratis, lo gratis no me sirve para nada. Dietas inadecuadas con exceso de sodio, azúcar, alimentos procesados, grasas trans, etcétera. Esto que es muy importante, el uso inadecuado y tardío de combinaciones. Los médicos de atención primaria tienen cierto miedo de empezar terapia de combinación y desde ya que les queda el primer mensaje para llevar a la casa. Todo enfermo, hipertenso, que tenga la sistólica por encima de 140 y diastólica por encima de 100, debe empezar terapia de combinación. No esperen monoterapia y esperen 3 meses porque todo ese tiempo es tiempo que estamos perdiendo. El mundo occidental, estilos de vida inadecuados que llevan obesidad, síndrome metabólico, diabetes, mellitus, apnea del sueño, todo esto es consecuencia de estilos inadecuados de vida. Desbalance adrenérgico, cada día estamos viviendo un mundo mucho más competitivo. Hoy día el que no compite se queda atrás y es un sistema en el cual nos exige que nuestro sistema adrenérgico esté disparado a lo que nuestros abuelos o bisabuelos antes eran mucho más tranquilos. Y esta vida competitiva genera una sobreexpresión del sistema simpático y una infraexpresión del sistema parasimpático. Picos hipertensivos y presión de pulso alta. Sabemos, ustedes saben que el hipertenso sostenidamente alto está en problemas, pero le va peor que hace picos hipertensivos. ¿Cómo logramos eso? Más adelante lo vamos a enfatizar, dando medicamentos que tengan una vida media prolongada de 24 horas para evitar esos picos hipertensivos que vamos a ver más adelante también, cómo se genera el daño panvascular. La ignorancia que mata. ¿Cuántos hipertensos no hay en la calle que no saben que son hipertensos? ¿Cuántos hipertensos que sabiendo que son hipertensos no toman el medicamento? ¿Y cuántos hipertensos que toman medicamentos lo hacen constantemente o regularmente? La ignorancia que mata. Prevención del daño vascular por control inadecuado de metas. Cada enfermo debe estar en metas, y no únicamente en metas de cifras tensionales, sino metas de todos sus factores de riesgo. No ganamos nada, repito, si un enfermo hipertenso sigue siendo obeso, fumador, no maneja adecuadamente el distrés, no estamos hablando de nada, requerimos un manejo integral como al final lo vamos a concluir. Deficiente calidad de copias, y es una amenaza que tenemos cada día más en nuestro país. Hay copias de cualquier pésima calidad
Recuerdo hace unos par de años, que un visitador me dijo, doctor, este yeca no da tos. Yo, claro, pendejo, porque no tiene yeca, tiene es puro talco. Y el esteronismo, que recuerden ustedes que esto que es muy importante, y el esteronismo primario se presenta en 10 a 12% de los casos, subclínicamente, aún con electrolitos y sonograma normal. Cuando usted es un enfermo resistente, que está recibiendo 3 medicamentos, uno de los cuales debe ser un diurético y sea resistente, combínele un antialdosterónico, combínelo. Mucho cuidado con el potasio, pero muchos enfermos hipertensos resistentes es porque tienen hiperaldosteronismo, que es un 10 a 12%, que no es despreciable, y lamentablemente políticas de Estado. Ustedes ven cómo la salud de este país la maneja la parte mediática. Hay campañas contra el cáncer de seno, contra el cáncer uterino. Ustedes saben que el cáncer de seno es la 20ª causa de mortalidad en las mujeres. La primera causa son problemas cardiovasculares. Por cada mujer con cáncer de seno hay 5 sepultadas por infarto. Pero la parte mediática ha hecho más campaña a la parte de cáncer de seno, por ejemplo, y otras patologías. Pero ustedes ven que el mismo políticas de Estado de propaganda no hacen campaña a nivel de hipertensión. Por eso es que con la Colombiana de Cardiología queremos hacer eso, la Colombiana de Infarto y Hipertensión. Bajar la cardiología, literalmente a quien realmente la ejerce en primera instancia, que son ustedes los médicos de atención primaria. Entonces vamos a hablar de un palpitante y candente tema del fabuloso mundo de la cardiología, recordando que la hipertensión nos enseñaron que era la resistencia que ofrecían las arterias o la presión que hace estar dentro del sistema. Eso es cierto. De una manera muy simple de ver las cosas. Vamos a ver cómo este proceso ha cambiado enormemente. Hoy ya hablamos de hipertensión en 3D, primera dimensión, el concepto hemodinámico, el que todos conocimos y aprendimos en la Facultad de Medicina, que hipertensión directamente proporcional al gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. La segunda dimensión, más moderna, es el concepto de biomecánica vascular, y específicamente de rigidez arterial. Y la tercera dimensión, para donde van las cosas, es el concepto de potencia vascular, en donde está involucrado el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esto todo lo aprendimos en la universidad, casi que en la primaria. La presión arterial es igual a gasto cardíaco, potencia periférica, y que hipertensión, bien sea por aumento del gasto cardíaco, potencia periférica o ambas, es lo que lleva a este fenómeno. Pero todo comienza con retención renal de sodio, bien sea por un exceso de ingesta inadecuada o propensión genética, los enfermos que son sal sensibles dependientes. Esto genera un aumento de la bulimia, aumento de la percarga, aumento del gasto cardíaco y por consiguiente hipertensión. Pero hay otros sistemas que pueden coexistir con este, que es el sistema RA o el sistema adrenérgico, que vamos a ver ontogénicamente son primos hermanos, y usualmente van de la mano. Cuando se sobreexpresa el sistema RA, estimula el sistema nervioso simpático, y esto genera aumento de frecuencia cardíaca, contractilidad e hipertensión, y ambos generan vasoconstricción y por consiguiente hipertensión. Esa es la manera como tenemos la hipertensión hasta hace poco. Pero entendemos la segunda dimensión, que es el concepto de rigidez arterial. Se sabe que la aorta, la función, hoy día sabemos que es básicamente recibir todo ese impulso, esa eyección que hace el ventrículo en cada sístole cardíaca, y esa onda pulsátil, convertirla a través de una aorta elástica, convertirla a medida que progresa la sangre hacia los capilares en un flujo laminar, y que ese flujo laminar a su vez se encarga de producir óxido nítrico. Si ustedes saben que el óxido nítrico es un vasodilatador, antiplaquetario, antiproliferativo, todo lo que ustedes saben del óxido nítrico, que fue llamada molécula de fin de siglo, que fue Premio Nobel de Medicina en 1989. Por eso es que el ejercicio lo recomendamos al hipertenso, o al enfermo coronario, o al enfermo cardiópata. Cuando uno camina, aumenta flujo laminar, y ese flujo laminar aumenta óxido nítrico. Esa es la explicación de por qué el ejercicio es saludable, simple y llanamente por eso. Y la tercera dimensión, ¿cuál es? La pared vascular, donde todas las estructuras, endotelio, media y adventicia, está involucrado el sistema renina-angiotensina. El sistema cardiovascular es un concepto cambiante, y afortunadamente es cambiante. Y déjenme sembrar en ustedes el nuevo concepto de medicina vascular. Y era tan nuestra ignorancia que estamos segmentando las enfermedades cardiovasculares. Estamos hablando de enfermedades de la retina, enfermedad cerebrovascular, enfermedad carotidia, enfermedad coronaria, enfermedad renovascular, enfermedad vascular periférica, disfunción eréctil, pero es la misma enfermedad. ¿Por qué? El endotelio es ubicuo, está en todas partes. Y cuando es agredido por factores de riesgo, reacciona sistémicamente. Pero veamos el escenario en el cual nos movemos hoy día. Por ejemplo, el oftalmólogo.
Cuando una retinopatía hipertensiva o una retinopatía diabética se limita a disparar el láser, dispara la cuenta, pero ni idea de manejar hipertensión, mucho menos de manejar diabetes y tampoco es el enfermo vayan a que traten su hipertensión. El neurólogo se apoya en imagenología, en antiplaquetarios, pero no enfoca el problema etiológico que es la hipertensión o la diabetes. Los cardiólogos han pretendido que un proceso complejo genético inmunoinflamatorio arreglarlo mecánicamente, ¿sí? El bypass, angioplastias, stents, estén medicados, mucho han hecho, pero queda lógico pensar que la solución definitiva a un proceso genético inmunoinflamatorio complejo no es mecánico, eso se cae de su peso. Los nefrólogos, cuando ya el mesangio, que es endotelio desnudo, al enfermo le ofrecen como única alternativa la diálisis, que interfiere mucho en la calidad de vida. Un enfermo conectado a una serie de ollas 3 veces por semana, la única manera de mantenerlo vivo por un tiempo más. El vascular periférico lo pone a caminar, formula cilostazol y lo acaba operando. Y el urólogo se limita a formular Viagra. Pero ustedes es la misma enfermedad, porque la enfermedad es sistémica. Ahora, ¿qué hace que todos esos factores de riesgo degeneren en un ataque cerebrovascular, en un infarto, o en falla renal, o amputado a un enfermo? Primero, 4 cosas: genes, medio ambiente, mecánica vascular y algo o mucho del azar. Ustedes jamás verán un enfermo que tenga un infarto de miocardio, pero que tenga la coronaria derecha tapada y el resto de la musculatura sana. Como ustedes saben, ese enfermo no existe. Una falacia y una falencia fue que nos enseñaron, y enseñábamos, que había factores de riesgo, que la diabetes es un factor de riesgo, que la hipertensión es un factor de riesgo, que el tabaquismo es falso. Cuando ya estamos sometidos a hipertensión, obesidad, tabaquismo, diabetes, ya hay daño vascular, ya está sobreexpresado el sistema de angiotensina, el sistema adrenérgico, y el reloj biológico, el daño vascular empieza a funcionar, pero esta etapa es totalmente asintomática, y lamentablemente los médicos estamos llegando tarde. Estamos actuando tardíamente, estamos llegando a la etapa C de la enfermedad, que es cuando el enfermo hace síntomas. Y de aquí a la muerte ya lamentablemente el tiempo que nos queda de margen de actuar es cada vez más pequeño. Les decía que la hipertensión no es un factor de riesgo, por el contrario, sabemos que hay factores de riesgo para la hipertensión, como la etnia, sal sensible, nivel de educación, tabaquismo, dislipidemia, diabetes, carga genética, rigidez arterial, envejecimiento, medio ambiente, distrés renal, causas renales, y también puede ser transitoria, simplemente situacional, una emergencia, o lamentablemente iatrogénica, y también causas epigenéticas. Este listo tras hace 2500 años que debemos entender los orígenes, si queremos decir que entendemos algo. Eso es biología molecular, el porqué de las cosas. Entonces, ¿por qué las enfermedades cerebro, reno, cardio, angiovasculares son y seguirán siendo, hasta cuándo, la primera causa de muerte y mortalidad en la especie humana? La respuesta está en que recuerden ustedes que la vida se originó en el mar. Y para que la vida se desplazase del mar a la tierra fue necesario que sacaran un sistema protector, que fue la capa de ozono, cada vez más amenazada. Simple y llanamente para que la vida, los seres biológicos, no fueron achicharrados por rayos ultravioleta. Y concomitantemente surgió otro sistema, que fue el sistema renina-angiotensina. ¿Qué es el sistema de REA? La vida en el mar, un medio evidentemente hipertónico, pasó un medio prácticamente atónico. ¿Qué hace el sistema REA? Mantener volumen y mantener cationes. Esa es la función del sistema REA, simple y llanamente esa es. Pero el hombre en su evolución, quizá el primer acto de inteligencia que demostró fue haber inventado o descubierto el fuego. Fue un acto muy importante. Pero al mismo tiempo se inventó el cuchillo, la flecha, la lanza, el cañón, la ametralladora, la bomba atómica, y sabemos hoy día que el sistema REA es especialmente sensible en los humanos y se expresa deleteriamente. ¿Por qué? Hemos sido una especie que perennemente hemos estado en guerra, perennemente nos estamos matando. Si uno se atiende a la Biblia dice que en el paraíso vivían felices, Adán y Abel, Caín, la vaina que Adán lleva, Caín y Abel, y de pronto Caín mató a Abel. O sea, eran 4 en el planeta, súbitamente matan a uno, súbitamente una mortalidad del 25% por causa violenta. Que es algo que nos quiere decir la Biblia, que somos una especie violenta. Y la única especie en toda la escala zoológica que hemos buscado autodestrucción somos los humanoides, el Homo sapiens. Las demás especies son gregarias, buscan unirse para preservar su especie. La única especie que ha buscado su autodestrucción, repito, es la especie humana.
De ahí que cualquier herida, cualquier hemorragia es expresada simple y llanamente con una pérdida de volumen y una pérdida de cationes. ¿Qué hace eso? Que se sobreexprese el sistema renina-angiotensina para compensar ese problema. Y si vemos un poco más atrás cómo ha evolucionado la vida humana. La angiotensina, ya explicamos, fue fundamental, pero a medida que el hombre fue conquistando otras altitudes y latitudes, el sistema se completó por los cambios climáticos, etc. Entonces formó el sistema renina, angiotensina, arginina, vasopresina, aldosterona. Y concomitantemente el sistema adrenérgico. Somos una especie que siempre hemos estado en guerra. El sistema adrenérgico, ¿qué es lo que hace? Simple y llanamente nos prepara para la guerra o para huir. O luchamos o corremos, simple y llanamente. Pasaron millones de años para llegar a esta etapa. La especie humana estuvo sometida a endemias, pandemias, hambrunas, guerras, todo lo que ustedes quieran. Y hace 200 años, la revolución industrial, cambió súbitamente el comportamiento del ser humano. Dejó de ser nómada, dejó de ser conquistador para volverse sedentario. Y esto cambió el fenotipo de la especie humana. Hoy es manifestado como la amenaza que tenemos en el siglo XXI, que es obesidad, diabetes y síndrome metabólico. Y juega un papel fundamental también la epigenética, con tal que no acabemos así. Recordemos que la angiotensina genera daño cardiovascular por múltiples vías. Primero que todo, recuerden ustedes que la angiotensina estimula la producción de endotelina y catecolaminas, lo cual lleva a metionotropismo, vasoconstricción, estimula y agregación plaquetaria y factor tisular, lo cual propende a trombosis, expresa moléculas de adhesión y citoquinas que llevan inflamación, proteólisis, inflamación que lleva a ruptura de placa y factores de crecimiento de citoquinas que dan a remodelación cardíaca y vascular, que lleva a eventos agudos como aterotrombosis, que repito, son eventos que matan agudamente. Ya Van Gogh probablemente se había adelantado a la ciencia y había descubierto factores de riesgo antes que la ciencia lo descubriera. Ya Van Gogh sabía claramente ahí que el cigarrillo era malo para la salud, por ejemplo. Esto que ha sido muy conocido, el famoso continuum cardiovascular de South y Bromwell, comienza diciendo que los factores de riesgo generan endotelio disfuncionante. Aquí comienza el problema. Y una vez que el endotelio disfunciona, se produce todo este continuum que finalmente lleva a enfermedad cardiovascular terminal. Pero afortunada o desafortunadamente, la tendencia o la corriente no va en este sentido. El primer síntoma puede ser muerte súbita, primer y último síntoma. O puede ser simplemente disfunción eréctil. Y en todo este proceso, como ustedes ven, en cada uno de estos procesos está involucrada la angiotensina. Pero ¿cuál es la explicación íntima de que por qué el endotelio disfuncionante genera el daño vascular? Recuerden ustedes que el endotelio está estratégicamente ubicado entre la sangre y los tejidos, y como tal forma una barrera dinámica y funcional. Pero cuando ese endotelio disfunciona, es agredido por factores de riesgo, pierde esa capacidad selectiva, portero, y pasan macromoléculas que a su vez hace que se reprima la superfamilia de factores de transcripción kappa B, que a nivel nuclear hace que el endotelio, la célula endotelial, produzcan moléculas para lo cual no fue diseñado. Empieza a producir moléculas de adhesión, citoquinas, etc. Cambia el fenotipo del endotelio. En vez de ser una célula protectora, pasa a ser una célula eminentemente agresora, una célula oxidada, pegajosa e inflamada. Ahora bien, hay un crosstalk, hay una comunicación entre el corazón y vasculatura. ¿Cómo está comunicado? A través del sistema renina-angiotensina. Recordemos brevemente que la angiotensina genera diferentes mecanismos de acción, el músculo liso, zonas arteriales, células cardíacas y mastítica celular, que todo esto en conjunción va a llevar inflamación, aterosclerosis, trombosis, fibrosis, como ya dijimos, pero que clínicamente se va a manifestar con infarto de miocardio, ataque cerebrovascular, diabetes, micro y macroangiopatía, enfermedad vascular periférica y falla cardíaca. Entonces ya entendemos el papel que tiene realmente el sistema RA a nivel de la vasculatura. Y recordarles que ya sabemos hoy día que estos sistemas RA, uno que es el circulante, otro que es el tisular y uno recientemente descrito que es el celular, que está involucrado en un enfermo diabético, pues será tema de otra presentación. Entonces ya sabemos que lo que importa hoy día es bloquear el sistema RA, como vamos a decir más adelante, el tisular, con unos medicamentos que son lipofílicos, perdón, que son hidrofílicos, bloquean el sistema RA circulante. Con ustedes en el april, que son hidrofílicos, los neuroyecas que salieron, prevenían falla cardíaca y falla renal, pero no desenlaces de aterotrombosis. En cambio, los lipofílicos que penetran al sistema tisular y bloquean la ECA tisular, sí previenen ataques o desenlaces aterotrombóticos. Hay conceptos de apreciación. Estuviste demasiado tiempo y te quemaste, lo normal, 9 meses, y a ti te sacaron crudo.
formas de ver las cosas. Un nuevo horizonte, ¿cuál es? La enfermedad hipertensiva vista en la segunda dimensión, ya vimos la primera. La segunda, ¿cuál es? La hipertensión central, no la braquial. Lo voy a repetir y quiero insistir que los médicos estamos llegando tarde. Algo parecido a lo que pasaba con la diabetes. Esperar que un enfermo tenga una glicemia de 126 basal para decirle, eres diabético, tienes que cuidarte, esto cuánto pasó en la historia. Con un enfermo hipertenso braquial ya la aorta está muy comprometida, tiene una rigidez arterial, estamos llegando tarde. Y todo esto comienza por rigidez arterial que lleva a aumento de la impedancia aórtica, a presión de pulso aumentada, con todo lo que ustedes ven ahí que lleva a los desenlaces clínicos que todos conocemos. Entonces ya hay un concepto muy claro de que la presión central es un marcador y riesgo para rigidez arterial y que es arterial que realmente genera los problemas y que finalmente se manifiesta a nivel braquial. Y ven ustedes cómo hay rigidez arterial antes de que exista hipertensión braquial. Esto ratifica lo que les estaba diciendo. Y recientemente se describe el síndrome EVA, del inglés Early Vascular Aging, o sea, envejecimiento vascular precoz. El enfermo hipertenso, diabético, fumador, tiene envejecimiento arterial precoz. Tiene una edad vascular diferente a la que tiene biológicamente. Entonces, una cosa es la edad biológica o cronológica, otra cosa es la edad patológica que tenga la persona, corroborado por un tejido disfuncionante antes de que el enfermo tenga hipertensión braquial. Y decía Goethe que el mundo solo camina hacia adelante gracias a los que se oponen, y eso es cierto. El corazón eyecta su sangre, va por la vía anterógrada, si uno ve la resistencia, como pasa en el choque séptico o choque hipovolémico, no hay perfusión, porque no hay quien se oponga a esa fuerza y se produzca la perfusión. Pero ¿qué pasa si hay rigidez arterial? Ustedes han oído el famoso dicho de que se le pone un tubo. Exactamente igual. Con la rigidez arterial, esta onda que propende el corazón es brutal y la onda refleja es enorme. Y se encuentra, y ven ustedes la diferencia que hay entre una persona normal y uno que tiene rigidez arterial. La presión central está supremamente elevada. Y decíamos que la función de la aorta es, según el concepto de Van Kissel, es actuar como un colchón, un amortiguador. Cuando el corazón eyecta la sangre, la aorta adopta, como es elástica, adopta parte de ese gasto cardíaco. Una parte va anterogradamente y otra parte sirve de reservorio. Y en la diástole, esta otra parte que está aquí guardada, va anterogradamente y de esa manera se produce el flujo laminar. ¿Por qué ¿por qué la hipertensión lleva más o produce más ataques sordos-vasculares? La explicación ya la entendemos por qué es. Esto es debido a las carótidas. ¿Por qué? Cuando hay rigidez arterial, este tubo hace que la sangre vaya violentamente hacia las arterias cerebrales. Y la onda refleja también se suma a dónde va a dar directamente al cerebro. Ustedes saben que el enfermo hipertenso hace más ataque cerebrovascular, en cambio otros factores de riesgo llevan más a infartos del miocardio. Y un punto que vale la pena contarlo históricamente, y fue cuando surgió el concepto de medicina vascular, que como ustedes ven no está nuevo, fue a través del estudio ASCOT. Este fue un estudio que no fue hecho por una farmacéutica, fue un hecho anglo-escandinavo, hecho por los gobiernos de Reino Unido y Escandinavia. Cuando salió amlodipino, que batió el récord, la formulación se disparó, ya existía parindopril, que era un YACA lipofílico, bueno, en fin. Entonces dijeron, vamos a hacer un estudio para demostrar si es cierto que los medicamentos nuevos y costosos son más eficaces o efectivos que los viejos y baratos. Entonces comparar un beta-bloqueador, en este caso atenolol, con un tiazídico, frente a los nuevos y costosos, que en este caso fue amlodipino con parindopril. Vean ustedes lo que pasó. Después de 5 años, la atención fue exactamente igual con los nuevos y costosos y los viejos y baratos. Pero, se dan cuenta, las farmacéuticas nos están engañando. Hace un poco de estudios y inventa un poco de vainas químicas para demostrar que son mejores. Y mentiras, son exactamente iguales. Pero cuando vieron mortalidad, hubo una diferencia enorme entre los nuevos y costosos. Pero, ¿qué pasaría? Si la presión fue la misma, el efecto fue el mismo, ¿por qué se murieron más unos que otros? Entonces, algún genio, algún loco que fue Williams, se le ocurrió medir presiones centrales. Y fue cuando descubrió la explicación. Ven ustedes cómo los viejos y nuevos son iguales, pero a nivel central no pasaba eso. Los nuevos y costosos, amlodipino y parindopril, sí disminuían presión central, en cambio, los beta-bloqueadores y los tiazídicos no bajaban presión central. Eso explicó el problema. Y vean ustedes cómo la presión arterial central es un poderoso predictor de sistemas cardiovasculares. No solo la presión sistólica central, sino la presión de pulso central, que recordemos presión de pulso sistólica menos diastólica. Y todos sabemos también
que el hipertenso sistólico tiene más riesgo, o el promedio sistólico, que el resto de la población. ¿Por qué? Porque tiene presión de pulso alta. Y este es un dato que nos da muy importante, la cifra, el simple hecho de tomar tensión en la casa, o en el consultorio, o en un mapa, y ver cómo está la presión de pulso. Está por encima de 60, sistólico o diastólico, ese enfermo ya tiene mayor riesgo. ¿Por qué? Porque ya tiene rigidez arterial, simple y llanamente, y esa es la explicación. Entonces entramos a la nueva ola en el concepto del manejo del enfermo hipertenso, que es el concepto 3D. Decíamos que el sistema es RA, tisular, circulante y celular. ¿Dónde está el problema? El problema está en la ECA tisular, en la pared vascular. Ahí se produce el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Atacar el sistema donde hace daño. ¿Cómo? En la pared arterial. ¿Cómo? Empleando medicamentos lipofílicos que penetren en la pared vascular y no que se queden simplemente actuando en el sistema circulante. Eso que todos recordemos, que todos sabemos, recordémoslo, lo que hace la ECA, con angiotensina 2, y la misma quinasa 2 hace que la bradykinin se degrade, evita que la quinina se degrade. Y ese aumento de bradykinin va a estimular la producción de óxido nítrico, de prostaciclina y factor hiperpolarizante del endotelio, que son vasodilatadores. Hay un problema con los YECAs, es el escape de los YECAs. Y es que ustedes saben que la angiotensina, tan solo el 40% viene por la enzima convertidora, el 60% viene por otras vías quimasa, etcétera, que los ARA sí los bloquean, viniere de donde viniere. Pero no tienen la propiedad que tienen los YECAs, que es ese concepto de protección a nivel vascular a través de óxido nítrico, prostaciclina y factor hiperpolarizante del endotelio. Entonces, la relación entre angiotensina y bradykinin genera más óxido nítrico, o mejor, menos angiotensina, más bradykinin, más óxido nítrico. Entonces, si yo aumento la bradykinin, porque no la ECA tisular, aumento óxido nítrico y disminuyo la angiotensina, lo cual implica mayor beneficio vascular, protección vascular de esta erosión endotelial, lo que ya se conoce con el nombre de poder vascular. ¿Qué es poder vascular? Dar medicamentos que actúen a nivel tisular, que bloqueen el sistema REA a nivel tisular o el sistema renérgico a nivel tisular y no circulante. Y ven ustedes cómo los YECAs o los ARAs no solamente son antihipertensivos, actúan para evitar o proteger órgano blanco como hipertensión vascular izquierda, proteína, microalbuminuria, rigidez arterial, endotelio funcionante y en diferentes patologías, no solamente hipertensión, sino infarto de miocardio, falla cardíaca, nefropatía no diabética, nefropatía diabética e incluso fibrilación atrial. ¿Y qué dicen las guías? Las guías hay que conocerlas. Eso que parece atractivo, si uno lo mira con cuidado, dice, por la compra de 4 neumáticos, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Entonces las guías hay que conocerlas. Y las guías desde 2011, ¿qué dicen? Todas las guías recomiendan iniciar manejo con inhibidores del sistema de angiotensina, bien sea YECAs o ARAs. Y todas dicen, empieza con un YECA, por el concepto que hablábamos de potencia vascular. Si no lo tolera, pásalo a un ARA. Y si no responde, combine. Y la combinación que todas las guías recomiendan, y bastante charla, o tema otras charlas, es YECAs o ARAs asociados a hidropirínicos y finalmente diuréticos. ¿Qué tenemos que hacer? Usar medicamentos que tengan valle pico adecuado, vidas medias prolongadas. Si damos, por ejemplo, captopril o damos losartán, una vez al día no estamos cumpliendo la meta, porque la vida media no da para cubrirlo de 24 horas. Entonces el enfermo está haciendo medio tiempo de tensión controlada y medio tiempo de picos hipertensivos, y repito, son los que más generan daño vascular. Concluyo, hay que dar medicamentos de vida media prolongada que eviten esos picos hipertensivos. Y otro concepto erróneo que teníamos era que a mí me enseñaban, y yo enseñaba, que cuando uno escogía antihipertensivos debía darlo en dosis máximas antes de combinar. Otra falacia. Porque ven ustedes que el tono vascular es resultante de múltiples factores simultáneos que constantemente están actuando. Factores neurohormonales, endotelio, precarga, poscarga, estrenotrópico, etcétera, que hacen que el tono vascular varíe momento a momento. Ustedes toman tensión arterial y en 10 minutos, 15 minutos es diferente. Yo quedando en público, tengo tensión diferente, ustedes que están sentados, no hay ninguno dormido, porque usted dormido estaría con tensión, un tono vascular diferente. Afortunadamente hemos avanzado mucho, hoy día contamos con 9 clases terapéuticas para hipertensivos, que todos ustedes conocen y de pronto muchos manejan. Pero hay un problema, que a pesar de la misma clase, YECAs, por ejemplo, diuréticos, hay diferencias. Veamos, por ejemplo, los simples diuréticos, hay diferentes subclases, que ustedes los conocen, vamos a tratarnos en eso, tiacídicos, tiacidios, en fin, pero tenemos diferentes diuréticos y el problema que tienen las guías, ojo con esto,
Las guías no se comprometen, por asuntos éticos, entre comillas, de recomendar el diurético mejor es este o este diurético. No, hablan de diuréticos, hablan de IECAs, de beta-bloqueadores, pero no discriminan las diferencias que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, los tiacídicos, la diferencia enorme que hay entre el hidroclorotiazida y el más usado, el clortalidona. Ven ustedes en la vida enorme, 40 veces más que tiene el clortalidona frente al clorotiazida, pero es que es más eficaz. Otro error que ha habido también es que ver que indapamida es un diurético más. Ya las guías europeas hablan de tiacídico-like, pero like depende de cómo se traduzca. Like es parecido a o diferente a. Pero ven ustedes que las diferencias que hay con indapamida frente a los tiacídicos es diferente, luego no son iguales. Antiadrenérgicos, diferentes clases, unos que usan más que otros, están subrayados los que más usamos. Y ojo con eso que voy a decir que es importante, y es que los enfermos, todos los viejitos que tienen problemas de próstata, están tomando drogas para la próstata que son alfa inhibidores, y usted asocia otro alfa inhibidor o un beta bloqueador o un YK1, mucho cuidado, que ese paciente, ese viejito, sea más hipotensión ortostática, se levanta a orinar, se síncope, se fractura la cadera y se complicó la vida por una cosa que no preguntamos. Igualmente los beta-bloqueadores, hay diferentes tipos de beta-bloqueadores, no beta-selectivos y actividad ISA, y los más usados, el beta no selectivos, como el metoprolol, que hay dos, tartrato y succinato, que son totalmente diferentes. O sea, que uno tiene una vida media corta, que regala el post, tiene vida media corta y no es igual de eficaz al tartrato. Beta selectivos y alfa selectivos, como la carvedilol, y beta selectivos liberadores de ansiolítico, como el nebivolol. Casos antagonistas son diferentes. Amlodipino actúa más vasodilatando. 3 cruces vasodilata y una cruz de efecto neutrópico negativo. Verapamil lo hace todo lo contrario. 3 cruces baja tensión arterial, disminuyendo fuerza de contracción, disminuyendo gasto cardíaco, y una cruz tan solo vasodilatando. Por eso es que las guías casi no recomiendan verapamilo, sobre todo en pacientes ancianos, que es quitarle calcio a un enfermo que ya tiene un corazón que le falta calcio. Y el diltiazem está en equilibrio, 2 cruces para efecto neutrópico negativo y 2 cruces para vasodilatador. Entonces veamos cómo antihipertensivos tenemos 9 clases, 15 subclases, 71 moléculas diferentes, múltiples combinaciones, más de 950 copias, diferentes presentaciones, diferentes formas de. No es fácil manejar hipertensión, porque además del problema multifactorial, poderlo identificar en cada paciente, tenemos un esquema terapéutico que es complejo de manejar. Esto quizás es el resumen de todos los que tengan cámara, tómenle foto a esta diapositiva, porque aquí gastaríamos tiempo explicándola, pero es lo que hoy día el consenso que hay de expertos de cómo manejar cada clase terapéutica según la patología que tenga el enfermo. Por ejemplo, si tiene hipertrofia ventricular izquierda, IECAS, ARAS o casos hidroperidínicos, si tiene, por ejemplo, infarto de miocardio o tiene angina, ahí predominan los beta bloqueadores. Igualmente, si el enfermo tiene aneurisma de aorta, ¿por qué? Porque al dar un beta bloqueador, la fuerza de contracción disminuye y ese choque de la sangre contra la aorta que está enferma, que está a partir de romperse, la protege. Beta bloqueadores, si el enfermo tiene infección auricular. Pero vean ustedes que podemos escoger, tener una guía para saber qué medicamento le damos acorde a la patología de cada paciente. Entonces, ¿qué pasa en la vida real? En 3 dimensiones. Control multifactorial del tono vascular. Ataque con táctica y estrategia. Táctica es qué hacer para atacar o defenderme, y estrategia es cómo hacerlo. Y teniendo en cuenta que tenemos que intervenir, cuando formulamos un paciente, lo tratamos, farmacológico o no farmacológicamente, el endotelio, la pared vascular, biomecánica vascular, sistema de angiotensina, sistema adrenérgico y volumen con diuréticos. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Cada día más a emplear terapia de combinación. Y recordemos que la pared vascular definitivamente es una sola y que segmentarla es un error que seguimos cometiendo, pero por ignorancia. Y esto implica el manejo integral de la pared vascular. ¿Cómo? Manejando integralmente al enfermo. ¿Cómo? Manejando los factores de riesgo con conjunto y que todos y con los factores de riesgo estén dentro de las metas. Entonces, en conclusiones, la enfermedad hipertensiva debe ser tratada, enfermedad hipertensiva, precozmente, oportunamente e integralmente. La hipertensión es una enfermedad altamente prevalente y un poderoso factor de riesgo. Los médicos debemos tener perfiles de pacientes o casos individuales y no simplemente cifras. El tratamiento individualizado de pacientes debe considerarse desde la perspectiva de prevenir desenlaces cardiovasculares. No hay hipertensivos mágicos, hay médicos entrenados y lógicos. Y las diferencias entre intraclase deben conocerse, pues tienen impacto en el manejo. No todos son iguales de la misma clase.
y hay que escoger el mejor antihipertensivo para cada paciente y escoger los de mayor evidencia donde se concentra un mayor campo de acción fisiopatológico. Entonces, siempre que pensemos en el futuro, tendremos algo que hacer, y es proteger, pero proteger desde pequeños. Ustedes saben que lo que un niño aprende entre los 3 y 11 años de edad lo incorpora a su estilo de vida. Tenemos que hacer educación desde la infancia. No ganamos nada a un adulto de 60 años, 50 años, si le cambia su estilo de vida va a ser muy difícil. Pero entre más pronto hagamos educación, más fácilmente logremos protección. Y sabemos que enfermedades cardiovasculares, cerebro-renales cardiovasculares, son prevenibles. Y siempre es mejor prevenir y mucho más costo efectivo, porque es un arte, hay que saberlo hacer antes de que sea tarde. Que es la única manera de poder garantizar cuidar esos 3 órganos, a 3D, que está bajo el cuidado de nuestros enfermos, esos 3 órganos frágiles que están bajo nuestro cuidado. Y termino con este aforismo de hace 4.500 años del libro amarillo de la medicina que escribió Luchín, cuando dijo que un médico superior es aquel que previene la aparición de la enfermedad. Un médico medio es aquel que trata la enfermedad antes de que sea evidente. Y un médico inferior es aquel que golpea la enfermedad cuando ya ha causado daño. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Esa respuesta está en el fondo de nuestro corazón. Y decía Platón, la eternidad cuando se mueve se convierte en tiempo. Mi tiempo ha terminado por el tiempo de ustedes. Muchas gracias.